miércoles a las 21. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Bersay. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21. Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Charlie y en los teléfonos Laurita. Esta noche está con nosotros el gran maestre Nicolás Breglia, maestre de la masonería argentina. Y no sé si podremos hacerlo hablar al joven Enrique Mujica, que nos acompaña, también masón. Les recordamos los teléfonos de la radio, 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Me olvidé de comentarles, en el momento de recuerdo evocaremos a Leandro N. Alem. Y luego hablaremos de un tema sumamente importante, que es la masonería y su legado en la historia de nuestro país. Este programa, como ustedes saben, está auspiciado por Editorial Algazul, correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Pero antes de comenzar nuestra charla de hoy, de un tema tan importante que ha llamado tanto la atención y hemos recibido mensajes de varias personas que después les voy a comentar. Antes de comenzar nuestra charla, les voy a contar, con la alegría que amerita, el éxito de un compatriota, y un compatriota tan joven como el maestro Pablo Bogiano, que se destaca con su batuta en Viena. El concierto fue estupendo. El joven maestro dirigió la obertura académica Festival de Brahms de memoria. Después siguió concierto de Schumann para violonchelo con partitura esta vez. Pero terminó con la Sinfonía número 4 de Schumann, también de memoria. Uno notaba por la expresión de los rostros que los miembros de la orquesta estaban felices. Luego del concierto se llevó a cabo una cena donde se escucharon por doquier comentarios favorables, y uno de los integrantes de la orquesta dijo unas palabras elogiosas que fueron ratificadas con aplausos. También estuvieron presentes los miembros del coro del maestro Pablo Bogiano. Fue una verdadera fiesta de la música protagonizado por un argentino, el maestro Pablo Bogiano, de 32 años, quien debido a la gripe A no pudo estar este año presente en Buenos Aires. Será el año próximo, en el 2010, cuando se reprograme los teatros de Buenos Aires. Pero no es el único argentino que triunfa afuera, en el exterior. Marcelo Burruchaga, fotógrafo, safarista, que estuvo no hace mucho en Somos Dos, figura en la revista mundogeo.es
entre los 10 fotógrafos del mundo que uno no puede dejar de ver. Así que a Marcelo Gurruchaga y Pablo Boyano las felicitaciones que se merecen. Y bueno, les comentaba, nos llamaron comentando este programa, que iban a escuchar atentamente, María Sternostro, que es antropóloga, que ha estado acá en el programa nuestro, en Somos Dos, Fernando Sánchezini, que dijo que iba a hacer todos los malabares posibles con las radios de su casa y si no, por internet, Amelia Laperier, adorable amiga, Mario Cosi, que antes de viajar, porque tiene que irse esta noche, iba a tratar de escuchar el programa, Eve Campanella, y también nos van a escuchar desde Texas, George Arbones, también desde Nueva York, Johnny Pujadas, y de Europa, los amigos de siempre que nos escuchan, tanto desde Francia, mi amigo que pertenece también a la logia, Felipe, mi amigo arquitecto, y muchos otros más. Así que bueno, ahora sí, vamos a conversar y sin interrupción con el gran maestre Nicolás Breglia. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento y agradecido de estar en este programa. No, al contrario. Realmente el que estén ustedes, Enrique Mujica y el gran maestre Nicolás Breglia, para mí es todo un honor porque además vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho sobre la masonería, los símbolos de la masonería y qué es lo que representa la masonería para los masones, para el resto de la gente y para nuestro país. ¿Cuándo, me puedo preguntar cuándo se inició? ¿Cuándo me inicié? Sí. En el año 1985. ¿Y qué fue lo que lo llevó? Y fue una necesidad de expresarme a través de una institución y un organismo plural, sí, donde pueda plantear mis ideas y convivir con quien piensa diferente. Nosotros nos iniciamos juntos con un amigo de toda la vida que pensábamos diametralmente opuesto. Y después continuamos nuestra amistad ya después siendo masones. Y cuando entramos en la masonería, todos nos decían, pero ¿cómo puede ser que teniendo pensamientos tan antagónicos ustedes sean tan amigos? Nos dimos cuenta, cuando estábamos en la masonería, que nosotros practicábamos la masonería antes de saber lo que era la masonería, que es justamente convivir con el que piensa diferente, es estar permanentemente con quien no comparte las ideas de uno, y uno lo que trata es no de confrontar, sino de buscar la síntesis del pensamiento. Y convivir. Y se logra la síntesis. Y hay ejemplos muy claros a través de la historia. Sí. Por ejemplo, la posición que han tenido los hermanos masones desde el origen mismo del país, desde la primera junta de gobierno, con todos. Si uno analiza, por ejemplo, la posición que tenían los hermanos masones en el 1810, en la Asamblea del año 13, en todos los decretos y resoluciones preconstitucionales, en la fallida Constitución del 19, del 26, y después también en la del 53, ustedes van a ver que son de posiciones políticas antagónicas totalmente diferentes, muchos de ellos monárquicos, muchos de ellos eran aristocráticos, que a veces inclusive estaban con el voto calificado y todo lo demás, pero había un hilo conductor, y esa justamente es una idea de síntesis entre los masones, que después fue una política de Estado, que la educación debía ser popular y debía tener dos características fundamentales. La educación tenía que tener el principio de unidad y de universalidad. Una educación para todos y en un nivel de igualdad donde solamente se compita a través del intelecto, no a través de los recursos que puedan tener o el nivel social al que pertenezca. Esa concepción fue tomada como bandera por Sarmiento, y la bandera y la masonería lo hizo suyo. La masonería fue la que trabajó a través de las logias, la logia fundamentalmente la logia docente,
donde estaba justamente el hombre que yo elegí ahora, que es Leandro N. Alem, estaba Hipólito Yrigoyen en esa logia, estaba Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López, Onésimo Leguizamón. Todos ellos trabajaron estuvieron después en el Congreso Pedagógico del 82, y el resultado fue la Ley 1420, que es la ley de la igualdad y de la equiparación. La Ley 1420 es la famosa ley de los guardapolvos blancos, donde no había ningún tipo de diferencias sociales entre quienes se incorporaban a la idea de educación. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando se promulga la Ley 1420, el 75% de la población argentina era analfabeta. Al cabo de 20 años y de 30 años, que era justamente el plazo que se había dado Sarmiento, nosotros estábamos compitiendo con los primeros países del mundo de esa época en nivel de analfabetismo. Sí. Teníamos un nivel muy bajo y éramos uno de los principales países en nivel educativo en Latinoamérica. Ahora, eso lo tenemos que, lógicamente, complementar con la Ley Laínez, con la Ley de Universidades Nacionales, la de Colegios Nacionales y con la reforma universitaria. Sí, pero antiguamente yo recuerdo, no en la época de mi infancia, sino por lo que comentaba mi padre, que nació en 1902, la educación era mucho mejor, era muy buena, es excelente. Esa era excelente, un nivel de excelencia, y uno lo encontraba en el colegio público, en la universidad. Exactamente. Bueno, después eso se fue deteriorando, ¿no? Sí. Justamente por una concepción inversa a la que tenemos nosotros. Donde se considera que hay una educación de primera, de segunda, depende del nivel social que tenga. ¿Y cómo surge, cómo nace la masonería? La masonería, bueno, a nivel mundial se pierde en la oscuridad de los tiempos, ¿no? Podemos encontrar un germen de la masonería en los gremios medievales, donde se organizaban y eran justamente una masonería operativa que se dedicaban a la industria de la construcción. Ahora, lo notable de esos gremios es que uno ve y lee los estatutos, estoy hablando del año 1900 o un poco antes, y los estatutos está el germen de la legislación laboral. Jornada limitada de labor, prohibición de trabajo nocturno, salario justo, asistencia de la persona que se accidentaba, en fin, la prohibición del trabajo de los niños, en las minas, por ejemplo. Después también está el descanso semanal. En fin, hay todos unos logros que después se hizo carne. Fíjense que tuvieron que pasar más de 1000 años para que la sociedad mundial los incorpore. Claro, porque eso usted está hablando del medioevo. Estoy hablando del medioevo. Claro, que es notable. Bueno, es una época muy interesante donde la cultura se conservó justamente en esos gremios medievales y en los monasterios. Claro. Era una zona que en los dos grupos se mantuvo la cultura, y gracias a ellos tenemos el conocimiento de la Edad Media y todo. Sí, la Edad Media fue una época de preparar todo para la explosión después del Renacimiento. Después, claro, y después la explosión que se produce un poco con el modernismo, ¿no? Con el fin del siglo XIX y el XX es extraordinario, ¿no? Y en el Renacimiento cambió un poco la óptica, es decir, se amplió el tema de la masonería hacia otros. Se incorpora, después cuando es la masonería operativa, después pasa a la masonería especulativa, que es continuar la construcción del templo interior y de lo que puede uno denominar al ser humano. ¿Cómo lo definimos nosotros? Como una piedra bruta que hay que pulirla. Ajá. Y esa piedra bruta se pule a través del conocimiento y del trabajo, que puede ser físico o intelectual. Entonces se incorporan en la masonería especulativa, se incorporan quienes no pertenecen a la construcción. Y es ahí cuando aparece la masonería moderna. Y la masonería se estructura en el año 1717, aparecen grandes logias en Inglaterra y después se diseminan por todo el mundo. No significa que no hayan existido logias con anterioridad. Había muchas logias, lo que pasa es que no estaban estructuradas. Pero usted habla de una estructura, eso significa una pirámide, un Claro, mando. pero no hay un Vaticano de la masonería. Sí. Cada grandes logias son soberanas.
independientes totalmente de unas de la otra. Y hoy se extiende por todo el mundo. Por todo el mundo. Por África también. Por África, por todo el mundo. Sí, exactamente. Por la India. Acá recibimos un llamado de Marta del Centro que dice que la masonería estuvo oculta durante muchos años y el gran maestre para mí es Dios. Pero las calles de la ciudad de La Plata están diseñadas con signos de la masonería, con el compás. Es una ciudad que si usted la ve desde arriba, sí, está diseñada como un templo masónico, con las diagonales, está la escuadra y el compás, está el nivel, la plomada, el nivel que representa la igualdad. Sí, la escuadra y el compás. Se ubican los venerables maestros y todo lo que son los cargos que hay dentro de una logia. Claro, además, ¿quién la diseñó? Las plazas. Pedro Benoit. Pedro Benoit fue un arquitecto muy importante que pertenecía a la masonería, ¿no? Él fue el que diseñó todo. Uno ve toda la parte arquitectónica, de plazas, en fin, construcciones. Es un templo masónico, donde está el sitio del venerable maestro, el primero vicepresidente, segundo vicepresidente, en fin. Y está toda la simbología que tenemos nosotros. El masón cree en una entidad superior. Sí, exacto. Nosotros, como somos ecuménicos, y creemos que le damos un nombre que es omnicomprensivo de todas las religiones. Nosotros hablamos del gran arquitecto del universo. Inclusive ese concepto de gran arquitecto del universo trasciende el concepto de Dios y lo consideramos que es el principio creador. Para entrar en la masonería hay que creer en ese principio creador. Sí. Y los creyentes, los que creen en Dios, nosotros le damos el nombre de gran arquitecto del universo porque para nosotros es el mismo Dios en todas las religiones. Sí. Nada más consideramos nosotros que las religiones son liturgias. Sí. Y uno puede pertenecer a una u a otra. Por ejemplo, a la logia a la que yo pertenezco, como hay hermanos que profesan las tres religiones monoteístas, nosotros en el centro de la logia tenemos lo que nosotros denominamos el ara, que es donde está el libro de la ley sagrada, y en el libro de la ley sagrada está la Biblia católica, está el libro sagrado de los musulmanes y de los judíos. Y cada uno le rinde homenaje al que quiere. Y todos en un nivel de igualdad. Y es más, nosotros hemos participado, yo profeso la religión católica, y he participado en fiestas muy queridas de hermanos judíos y de hermanos musulmanes. Hemos participado en el Ramadán, y nosotros consideramos que, bajo el punto de vista religioso, estamos realmente sirviendo a Dios y cumpliendo con sus preceptos. No consideramos que haya una religión que sea superior a la otra. Yo soy católico y bueno, voy a profesar la religión católica, pero eso no quiere decir de que no participe de la liturgia del hermano que tengo al lado, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos una concepción como la que tenemos nosotros, que está enmarcada en el principio de unidad y de igualdad, ¿cuántas discriminaciones se ahorrarían? Sí, ¿no? Realmente. Porque podríamos convivir tranquilamente, un hermano en una familia profesa una religión y el otro la otra y conviven y los dos están sirviendo el mismo objetivo, ¿no? Sí, yo creo que las religiones todas han sido hechas para el bien. Después los hombres son los que se encargan de destruir. Una cosa es la religión de Dios y otra la interpretación de los hombres. Esa es la pena. Una pregunta. Si Pedro Benoit era masón y diseñó La Plata, la ciudad de La Plata, no lo habrá hecho como un templo masónico, ¿no? Lo hizo, lo diseñó como si fuera un templo masónico. Un templo masónico. ¿No habrá sido un poco para que, voy a emplear la palabra que a lo mejor le molesta, mágicamente tuviera los resultados apetecidos? Sí, de acuerdo a los que son más esotéricos, es un poco un manejo de la energía, pero no para el mal, sino para el bien. Para el bien, por supuesto. Claro. Además, Dardo Rocha, que fue uno de los que lo patrocinó, también fue masón. Y hay otra cosa. Ahora, hay un tema que es notable, que es interesante, en la fundación de la ciudad de La Plata, ya que estamos hablando de ese tema, después de 100 años, se fue a la piedra fundamental de La Plata, que hubo una gran ceremonia en su momento, y se abrió esa caja que había, se encontró un mensaje
que habían depositado hace 100 años quienes pusieron la piedra fundamental de la ciudad, y después se encontraron adentro un montón de medallas masónicas, que eran quienes los que habían participado en la fundación de la ciudad de La Plata. Así que hubo muchos masones, pero hay una cosa notable, y esto se lo dedico al poeta Fernando Sanchezini. Es una ciudad llena de poetas. Exacto. La Plata. Además es una ciudad del conocimiento, porque es una ciudad universitaria. Sí. Tiene una gran simbología, ¿no? Fundada por un masón de la Universidad de La Plata, Joaquín B. González. Joaquín B. González, un masón, que estuvimos con el presidente de la Universidad de La Plata, porque nosotros ahí tenemos una cátedra de libre pensamiento, y que damos conferencias y editamos libros, etcétera, etcétera. Y cuando lo fuimos a entrevistar, vino con el diploma de Joaquín B. González firmado por Sarmiento, que fue era gran maestre cuando él se incorporó. Bueno, pero además la ciudad de La Plata es una ciudad donde los que están no se quieren ir. Es una ciudad que aman. Sí, sí. Es muy linda. Tiene linda, ¿no? una energía especial. Muy particular. Y esa es la energía que Benoit, siendo masón, le quiso dar. Acá nos llamó por teléfono Joaquín de Villa Devoto, que no es mi nieto, porque mi nieto tiene 1 año y medio, pero es tocayo. Dice, ¿por qué en la Iglesia Católica a la masonería se la tiene como algo prohibido, o se la tenía como algo prohibido? Bueno, nosotros como un enfrentamiento permanente, ¿no? Lo que pasa es que ha habido... Sí, nosotros no nos hemos enfrentado para nada. Nosotros hemos planteado nuestros principios y nuestra concepción. Sí. La masonería justamente nació al mundo, primero con un perfil ético fundamental, básico. Y además, para proteger al ser humano y poner límite al poder de los gobernantes. Bueno. Por eso fue la inspiradora de los derechos del ciudadano, cuando le puso límites al señor feudal, claro, para defenderlo. Y ante los horrores de la guerra, fue una de las inspiradoras de la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948. Eso es total y absolutamente masónica. Además, la masonería a nivel mundial está dividida en 2 partes. Sí. Uno, los que profesan las monarquías constitucionales, que son normalmente las logias que tienen un rito especial, que son las inglesas, y otra es la masonería que representamos nosotros, que es esencialmente republicana y ecuménica. Nosotros defendemos un sistema de gobierno que es la república y defendemos una forma de vida que es la democracia. Entonces, nosotros planteamos por la positiva nuestros ideales. Los que se oponen a todos esos principios y esa concepción ecuménica, de igualdad, de no discriminación, de libertad de cultos, de laicismo. El laicismo no significa el desconocimiento de la religión ni de Dios, sino que es un concepto ecuménico donde se incorpora a todo el mundo, y nosotros defendemos por eso la libertad de cultos y todo lo demás. Los que se oponen a toda esa concepción de libertad, sí, son quienes nos han combatido. Sí. Bueno, hay una parte de la religión que estábamos comentando antes de entrar al estudio, que son los jesuitas, que tienen una gran similitud con, claro, nosotros, y una gran afinidad, porque han nacido... los jesuitas nacen con San Ignacio de Loyola en la época del racionalismo y del iluminismo, claro, y del humanismo, y se nutren de una concepción muy parecida a la nuestra. Entonces con ellos podemos dialogar. Nosotros tenemos buenos diálogos con ellos y hemos participado inclusive con ellos. Hay un libro interesantísimo que se refiere a jesuitas y masones, que justamente compara los rituales jesuitas de la orden jesuita y de la de los masones, y en realidad el autor es un jesuita que se incorporó a la masonería. Que puede hacerlo tranquilamente. Nosotros tenemos sacerdotes en la masonería, sí. Lo que pasa es que los protegemos para evitar que haya algún tipo de sanción. Claro, porque la discreción es no decir quién es de los que están vivos, ¿no? Claro. El problema es que la masonería ha sido perseguida tradicionalmente en el mundo, sí, por las grandes dictaduras, ajá, y el pensamiento dogmático.
Nosotros hemos sido perseguidos por el estalinismo, por ejemplo, por el nazismo, por el fascismo y por el falangismo. Todo el resto, esos están fuera del espectro que cubre la masonería. Todo el resto está dentro. Entonces, como nosotros hemos sido muy perseguidos por todas estas dictaduras, hubo, por ejemplo, en Alemania nazi, un holocausto masónico muy importante. ¿Ah, sí? En la España de Franco hemos sido perseguidos en el año 1940, por ejemplo. Lo que ocurre es que en la Guerra Civil Española la masonería se jugó a favor de la República. Y en el año 1940... Entonces, claro, se confunde. Claro, en el año 1940 se dicta una ley de represión a la masonería y al comunismo. Y a partir de ese momento, quien pertenecía a la masonería en España, hasta el grado 18 era detenido, y del 18 para arriba lo fusilaban. Ahora, fíjense qué desconocimiento. Si hay una ideología que no está de acuerdo con la masonería, es el comunismo. Porque el comunismo no plantea la democracia ni el pluralismo, sino la dictadura del proletariado. Sí. No significa que no haya marxistas dentro de la masonería. Hay. Pero son los marxistas que aceptan el concepto de libertad, el de igualdad en libertad. Ellos abandonan el concepto de dictadura del proletariado y defienden el sistema democrático. Entonces pueden entrar. 2 preguntas. Mujeres nunca veo. Y segunda pregunta, ¿qué estudios hay que tener para entrar a la masonería? No, hay que ser hombre libre y de buenas costumbres. Ético. Fundamental. Ético, fundamental. Libre y de buenas costumbres. Y en el caso de la mujer, las mujeres pertenecen a la masonería. Hay una rama Lo que femenina. pasa es que hay un gran oriente femenino que tiene una gran fuerza en el país y que se está desarrollando de una forma increíble. No tan solo en el país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Ajá. Hay personajes muy importantes de mujeres que pertenecen a la orden. Pero están aparte. Ellos los han decidido. Discrecionalmente. Discrecionalmente. Mire, hay logias que que no pertenecen a nuestra orden, que son mixtas, y han decidido separarse. Ajá. Hay una logia muy importante, por ejemplo en Mendoza, que ha salido en todos los diarios, que es una logia femenina muy pujante, con una gran inserción en la sociedad mendocina, ¿no? Mendoza está funcionando bastante bien, por lo que he visto. Y Mendoza es una provincia institucional, de respeto a las instituciones democráticas. Hay una gran dirigencia, y es un poco un ejemplo para el país, ¿no? Sí. Bien. Usted me decía Dardo Rocha y... Dardo Rocha era masón. Y Argerich, y todos los grandes médicos. Todos los nombres de los hospitales municipales de la capital federal tienen el nombre de masones, que fueron los que le inspiraron. Sí. Por ejemplo, Durán pertenecía a la logia Sol de Mayo. Argerich, Pirovano, en fin, hay toda una serie de médicos que le han dado nombre al hospital público que han sido masones, porque la masonería ha patrocinado una salud para todos, una prestación médica asistencial para todos. Salud y educación. Salud y educación y para trabajo. Todos. Y trabajo fundamentalmente. El trabajo para nosotros es una virtud. Y por eso consideramos que el trabajo es un deber y es un derecho. Sí. La persona, por el solo hecho de ser persona, de ser ciudadano, tiene el derecho a exigir que le den trabajo. Que para nosotros es una de las grandes virtudes y es justamente una de las formas de lograr la perfección. Pero sin educación no hay país. Por supuesto. Nosotros patrocinamos nuevamente, nosotros creemos que la sociedad que se creó como consecuencia de la ley 1420, la ley de colegios nacionales que marcaban el tic-tac de la política educativa en las provincias, la ley de universidades nacionales y esa gran revolución que fue la reforma universitaria del año 1918, que fue la incorporación del concepto del libre pensamiento, justamente en una de las... Y la revolución se produce en una de las universidades más cerradas por el dogmatismo, que es Córdoba. Y después se disemina por todos lados. Ese fue un faro, no tan solo en Argentina, sino a nivel mundial. Por ejemplo, Haya de la Torre, que era un gran masón peruano, que fue el fundador del APRA, era un gran defensor... ¿Qué es APRA? Era la Alianza Popular Revolucionaria
Es el partido al que pertenece Alan García, el actual presidente del Perú. Bueno, él era un gran defensor, como los peruanos y todos los demás, de las reformas, el principio de la reforma universitaria, gobierno tripartito, la posibilidad de la extensión universitaria, la posibilidad de las cátedras, de la libertad de cátedra, cada uno elegía la cátedra con la que quería educarse. Todo eso provocó una revolución y un acceso del pueblo a la universidad, a la cultura, y creó una sociedad extraordinaria, porque nosotros estamos acostumbrados a quejarnos siempre. Lo importante es empezar a ver el vaso, no el vaso vacío, la mitad del vaso, sino la mitad del vaso lleno, y analizar y ver qué tipo de sociedad se creó en Argentina. En Argentina se creó una sociedad prácticamente única en el mundo, donde una persona, como consecuencia de las políticas educativas, con ese concepto de educación popular, de un concepto de educación igualitaria y para todos, una persona que nacía en un hogar pobre, en un hogar obrero, podía terminar el fin de sus días como profesor universitario, empresario, docente universitario o profesional. Y eso lo dio justamente, provocó una movilidad social ascendente que se dio en muy pocas partes del mundo. Hay por ejemplo, Europa pasan generaciones y generaciones para que escalen de estrato social. Y en otros países también. Acá en una generación se cumplía todo lo que no se cumplía o lo que tardan generaciones y generaciones en otras sociedades. Esa movilidad social se empezó a ver afectada cuando empezaron a torpedear la educación pública. Y sí. Nosotros estamos empeñados en volver nuevamente a recrear esa sociedad maravillosa que fue la de la movilidad social ascendente, y estamos patrocinando precisamente, no estamos en contra de la educación privada, para nada. Quien tenga la posibilidad de mandar a sus hijos y educarlos privadamente, bienvenido sea. Pero nosotros patrocinamos la escuela pública gratuita y laica en sus 4 niveles: primario, secundario, universitario y posgrado. Y con un nivel de excelencia y de igualdad con la universidad privada. Dicen no hay recursos, sí hay recursos. Claro que sí, es una cuestión de decisión política. Exactamente. Y hay un argumento que se plantea, que en la universidad va gente que tiene grandes recursos o que en el secundario estudiaron en colegios privados. Bueno, ahí tenemos la posibilidad de la presión tributaria diferenciada. El que más tenga tendrá que aportar más para que permitir que el que menos tenga un exceso a la educación de privilegio, ¿no? Pero en el nivel universitario, si el que puede no paga, ¿cómo va a estudiar el que no puede? Tiene que estar becado. Y para que esté becado... Lo que pasa es que es a través de la presión tributaria. Claro, porque de el que otra paga manera. es la familia o paga él. Entonces ahí sí. Ahora usted fíjese lo extraordinario de la educación pública en Argentina, que todos los premios Nobel argentinos han salido de universidades públicas. Sí. No ha sido superado. Eran excelentes. Tenemos 4 premios Nobel de Medicina. Exactamente. Y son todos de universidades públicas. Inclusive hasta el premio Nobel de la Paz que hemos tenido también ha salido de ahí. Los 2 que hemos tenido, que tenemos. Uno vivo y el otro fallecido. Pero fíjense que han torpedeado la educación primaria, secundaria, y la universitaria todavía subsiste. Sí, está resistiendo. Está resistiendo con mucho esfuerzo. Llamó Zuli de San Telmo, dice: felicitaciones para Cristina, a los invitados que son excelentes. Cristina siempre nos sorprende con el programa, sí, y este es un programa bastante especial con estos 2 invitados que nos están haciendo conocer tantas cosas sobre la masonería. Así que quería, usted habló de los grados. Cuando yo le comenté de Urquiza, de la iglesia que Urquiza hizo en el Palacio San José, me dijo, pero Urquiza tenía grado 33. De la masonería. De la masonería. Sí, la masonería está estructurada de la siguiente manera. Tiene 2 cuerpos que son fundamentales. Uno es la masonería simbólica, que son los 3 primeros grados. Yo soy representante en este momento como pro gran maestre de la masonería simbólica de esos 3 grados,
que son las que dan las herramientas para que uno pueda pulirse. Y después está el cuerpo que va del grado cuarto al 33. Los 3 primeros grados está presidido por el Gran Maestre, que son los que representan a la masonería ante la sociedad. Y el vicepresidente es el programa maestre, que soy yo. El otro cuerpo, que es del grado cuarto al 33, está presidido por el soberano gran comendador grado 33 para la República Argentina, que en realidad ellos no tratan con la sociedad, sino que es un poco la universidad de la masonería. Si uno quiere conocer bien cuál es la posición filosófica, política y todo lo demás y social de la masonería, tiene que acceder a todos los grados. Yo, por ejemplo, soy programa maestre de la masonería simbólica, pero he desandado en todos los grados. Yo soy grado 33 de la masonería. La masonería en realidad es una unidad sistemática de conceptos que determina un modelo de sociedad y un modelo de persona. No, todos los grados no son aislados. ¿Y cuál es ese modelo de sociedad? O ese modelo de persona. La sociedad se basa fundamentalmente en principios éticos y morales, que extrae del conocimiento de la naturaleza. Ahí saca todos esos conceptos. Y al estructurarlo, para el masón, el fin no justifica los medios. Al no justificar los medios, nosotros, cuando queremos lograr un objetivo, tenemos que utilizar medios idóneos y medios éticos para lograrlo. No somos pragmáticos, sino que tenemos una determinada concepción. Por eso para ser masón es muy difícil. Porque el masón, en forma categórica e imperativa, determina lo que está bien y lo que está mal. Y si tiene que decir que no, dice que no. Y un ejemplo muy claro del masón es la figura que hablábamos ahora, que íbamos a hablar, es Leandro N. Alem, que es el prototipo del masón. Si usted analiza la acción política de Alem durante toda su vida, lo va a embarcar en distintos grados de la masonería. Y el padre de él no era de familia pudiente. Para nada. Bueno, yo elegí, cuando venía a hablar, estaba pensando con qué personaje podía hablar, y lo elegí a Leandro N. Alem, porque es la figura paradigmática y angular del cambio de la sociedad argentina. Claro. Él es un representante del pobrerío federal, del desclasado, de su padre, que era un pulpero, que accede a los primeros planos de la sociedad argentina, precisamente por su conocimiento. Él era un gran poeta. Yo la vez pasada estaba leyendo la poesía que él escribió, Sombras, y ahí define un poco todas sus angustias, toda su amargura. Ahí uno lee algunos versos, y inclusive él describe poéticamente lo que él vivió cuando vio a su padre colgado en la Plaza Independencia. Terrible. Tremendo. Terrible. Él dice, estaba en la multitud, él lo dice poéticamente, yo lo digo así un poco en prosa, ¿no? Estaba entre la multitud viendo a quién amaba, y traté de buscar a ver quién me apoyaba, y olía a muerte, olía a sombra. Entonces, él a los 11 años fue el único que se animó a bajar el cadáver de su padre. Terrible. Con un grupo de amigos, ¿no? Y eso lo marcó toda su vida. Alem es un hombre que la pobreza lo marcó en toda su vida, y lo marca la desgracia. Y su concepto ético de la vida lo llega inclusive al suicidio, porque él, leyendo un poco el testamento político de él, cuando él explica su decisión, él dice que si sigue viviendo tiene que claudicar. Y él prefiere, antes de claudicar, perder su vida. Como Favaloro. Como Favaloro. Hay grandes hombres que han seguido ese ejemplo. Otro hombre, por ejemplo, ha sido Lisandro de la Torre, que él, antes de continuar viviendo con justamente la condena social, él prefiere pegarse un tiro y suicidarse, porque quebraba su campo. Una vez, yo en una época fui profesor universitario y lo planteé esto en los alumnos. Cambiaron los tiempos, cambió la concepción ética. Los alumnos me miraron un poco con sorna. Le digo, pero ¿cómo a ustedes no le conmueve la conciencia el hecho de que un hombre se haya suicidado porque se quebraba su campo y él no podía quebrar? No, me dijo, no, doctor, estaba totalmente fuera de su tiempo, se presentaba en concurso, pateaba la deuda 10 años,
se quedaba 2 años sin pagar y hubiera salido adelante tranquilamente. Entonces yo me di cuenta que la concepción ética y moral había cambiado, ¿no? Sí, antiguamente el capitán se hundía con el barco. Y no había... Pero esa concepción es un poco... Yo leía un poco lo que decía Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue el que acuñó la frase roban pero hacen. Ah, sí. Que después se incorporó a todo el resto de Latinoamérica. Bueno, y eso empezó en el año 1930 y tantos. Acá se profundizó una década después. Y bueno, y esa posición justamente llegó a un deterioro terrible de la ética y de la moral pública, donde se acepta cualquier cosa justamente por el éxito, ¿no? Sí, sí. Yo realmente en la ética es creo que lo que más extraño. Exacto. Además de la educación, de la medicina, la ética, el trabajo. Daniel de Solano, sigan así, excelente programa. Miriam de Caballito, el programa de hoy es muy interesante. La masonería está prohibida para los católicos por perseguir a la Iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen tantos ritos y símbolos ocultos? Creo que los símbolos, la escuadra y el compás son dos de los símbolos. Son dos de los símbolos. La escuadra es la rectitud y el compás es la equidistancia que hay que tener entre los hombres. Es el límite que uno tiene, ¿no? En realidad, todos los símbolos son alegorías. Claro. Son alegorías éticas. No son ocultos. No son ocultos, y nosotros nunca hemos perseguido a la Iglesia. Es más... La Iglesia los persiguió en todo caso, o se enfrentó. Sí, nosotros en la masonería el 80% de los masones somos católicos. Entonces, mal podemos perseguir a quienes... Además, hay otro tema que es fundamental y básico. Está en planos totalmente diferentes. La masonería es terrenal. Se ocupa del hombre desde que nace hasta que muere. Trata de perfeccionarlo. Sí. La masonería es una escuela de conducta y una escuela de conocimiento. Sí. Escuela de conducta porque tiene que tener una vida virtuosa hasta el fin de sus días. Y una escuela de conocimiento porque se le inculca al masón desde que entra de que jamás tiene que vegetar. Hay distintas etapas de la vida de la persona donde uno logra un crecimiento, se pule y después empieza a gozar del conocimiento o empieza a vivir del conocimiento que adquirió. Entonces son mesetas y empieza a vegetar a partir de ese momento. Y en la masonería Nosotros no. Nosotros nos consideramos aprendices toda la vida. Nosotros tenemos hermanos de 92 años que siguen aprendiendo. David es una gran escuela. Y siguen incorporándose. Ya lo creo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia está en otro campo. Las religiones están en el campo espiritual. Sí. Nosotros nos ocupamos del hombre desde que nace hasta que muere. Y cuando muere, lo dejamos librado a su conciencia. Sí. La trascendencia está en el campo espiritual. Sí. No en el campo temporal en el que nosotros y que la Iglesia se ocupe de la parte espiritual. La parte espiritual que se ocupe la Iglesia, por eso nosotros consideramos que no hay colisión y no debe haber colisión. Claro. Lo que ocurre es que históricamente... Pero con los jesuitas ustedes se llevan bien. Muy bien. La masonería defendió el sistema de libertad. Por ejemplo, los hombres de la masonería se pusieron al frente de todo el movimiento emancipador, que empezó primero como una lucha entre el absolutismo y el liberalismo. Y que eso después se tradujo en una lucha por la independencia, justamente en contra de la discriminación. Fíjese, por ejemplo, en la Argentina colonial se discriminaba al español, porque eran todos españoles, pero al español nacido en América quedaba discriminado. Claro. San Martín era un discriminado. Era un hombre que en España podía llegar hasta teniente coronel y punto. Por el hecho de haber nacido en América. Si hubiera nacido en España, con los méritos que él tenía, hubiera llegado a capitán general como era el cargo máximo de la época, ¿no? Claro. Y hablando de discriminación, no puede dejar de pensar de la muerte y del entierro laico, ¿no? La masonería es promotora de los cementerios públicos donde tenía para todo y no tenías que profesar ningún tipo de religión para enterrarse. Claro. Entonces, ese tipo de libertades es la que promueve y sigue apoyando la masonería, y por eso son los que no están de acuerdo, te atacan. Claro. No, y además nosotros tenemos sacerdotes incorporados a la masonería. Eso es muy importante. Problema. Bueno, llamó de nuevo Joaquín de Villa Devoto. Dice, soy admirador de la ciudad de Miramar, que es una copia de la ciudad de La Plata. La ciudad
de Miramar fue diseñada por Fortunato de la Plata, que fue masón. Por Fortunato de la ciudad de La Plata, que fue masón. Sí, no, de la ciudad. Tengo desconocimiento de no eso. sabía. Sí, Necochea, Sí. que está... El acta fundacional es un acta masónica. Exactamente, y que en la plaza principal se la invoca la fecha de al gran arquitecto del universo, ¿no? Claro. La fecha el acta fundacional está justamente ahí en una plaza principal donde está el acta, y es un acta masónica. Bueno, nos escuchan desde Mar del Plata. Olga Ferrari, poeta de Mar del Plata, dice: felicitaciones por el programa, siempre los escucho. Susana Boto, que escritora, dice: muy esclarecedor el programa de hoy, excelentes los invitados. Marta del Centro pregunta si puede hablar de la logia Lautaro, a la que pertenecía San Martín, y qué hay de los restos de San Martín en la catedral, que están ubicados fuera de la nave. Están fuera de la nave. Y Belgrano también. Sí, Belgrano también. Todos los masones están fuera de la nave de la iglesia. No obstante, han sido religiosos. Sí. San Martín fue un hombre religioso, también ha sido Belgrano, un hombre de una gran religiosidad. Belgrano fue fundador de una logia en Tucumán. La característica de estos hombres eran de que ellos, en el lugar donde estaban, organizaban una logia. La logia es una organización prácticamente perfecta, donde uno tiene el que se ocupa de los hermanos, es el hospitalario, tiene el que recauda, el que escribe la historia de la logia, que es el secretario. Entonces, se acostumbra, en la logia a uno le enseñan a trabajar en equipo, cosa que también hizo San Martín con la creación de las logias lautarinas. En el tema de la logia Lautaro es muy interesante la pregunta que formula el oyente. La logia tiene... la logia Lautaro es interesante analizarla. Se nutre de una logia que venía desde fines del siglo XVIII, desde el año 1797, que es la Logia Independencia, que tiene una participación importante en las invasiones inglesas y después participa decididamente en la Revolución de Mayo. Su venerable es Julián Álvarez, uno de los grandes desconocidos de la Revolución de Mayo, que es el factotum un poco de todo lo que ocurrió con el primer gobierno patrio. Fíjese la importancia de esa logia, que de todos los miembros de del primer gobierno patrio, el único que no era masón fue Ascuénaga. Esa logia después va a participar también en la asamblea del año 13 y después se incorpora como logia simbólica, digamos, con los grados simbólicos, en la logia Lautaro. Esa logia Independencia es la que va a formar la logia Lautaro. La logia Lautaro tenía una estructura de las denominadas logias mirandistas, inspiradas en Francisco Miranda. Tenía el rito antiguo francés, o mejor dicho, el rito moderno francés, que era de 5 grados. Estaban los 3 grados simbólicos, que eran los que trabajaban, después estaba el grado cuarto, y después tenía grados filosóficos, que era el cuarto y el quinto. En el grado cuarto ingresaban los que tenían una probada militancia en favor de la independencia de América. Y eran los que ocupaban los cargos, ¿no?, en la época colonial, los cargos políticos. Y los que lo dirigían estaban en el grado quinto. Los grados no se conocían, los del grado quinto conocían a todos, los del cuarto conocían para abajo, tercero para abajo. En el grado quinto, presidiendo no la logia Lautaro, sino lo que se denominó la Gran Logia de Buenos Aires. San Martín la llamó así, porque la logia Lautaro eran los 3 primeros grados, ¿no?, que era la logia operativa. La Gran Logia de Buenos Aires fue presidida por San Martín y por Carlos María de Alvear. Y esa es la que desarrolla todo el proceso emancipador. Lautaro significaba, era un nombre simbólico que significaba independencia de Chile. Y él, bueno, después queda logias lautarinas en Córdoba. Claro, él es el gran organizador. Claro,
de la independencia de Chile. Exactamente. Y después él crea también, cuando va a hacer el cruce de los Andes, la logia de los Andes, del ejército de los Andes. Y ahí inicia a varios militares de la época. Y después, bueno, inicia todo el proceso emancipador que todos conocemos. Algo muy interesante que dijo antes de entrar al estudio fue que en la logia, en la masonería, se enseña a escuchar. Es que enseña a escuchar, justamente. Nosotros justamente, había un oyente que hablaba de los rituales. Bueno, nosotros tenemos, el ritual es una sucesión de actos para disciplinar a la persona, fundamentalmente. Nosotros tenemos una determinada disciplina, en la logia hablan todos, no hay discusión, cada uno plantea su posición, y si uno está en desacuerdo con la posición que ha planteado el hermano, tiene la oportunidad en la tenida que viene en hacer un trabajo y plantear su disidencia. Pero no hay discusiones. Y en la logia se habla de determinada forma y se le habla una sola vez, escasos minutos. Entonces a uno le enseña a escuchar, que piensa diferente, a convivir con él y además a sintetizar lo que uno quiere decir en pocos minutos para que los hermanos conozcan su forma de pensar. Y además tiene dos características. Enseña a escuchar, cosa que nosotros no escuchamos nunca, no estamos acostumbrados a eso, y enseña a convivir con el diferente. Sí, es importante. Que es muy importante. Olga de Constitución dice que hoy es una noche interesantísima porque para mí, dice Olga, comparto con ella, la ética y la moral son fundamentales para la vida. Felicitaciones para Cristina y para los invitados. Siempre me felicitan a mí por los invitados, en realidad habría que felicitar a los invitados. El concepto de la ética, bueno, ya ha pasado por la lucha por los principios éticos y los valores en la sociedad argentina. Fíjese en la Revolución de 1890, justamente la bandera que se levanta es la ética, la moralidad, la moral administrativa y el sufragio universal. Un ciudadano, un voto, para barrer justamente con todos esos caudillismos locales. Pero se levanta fundamentalmente el concepto de ética administrativa, porque había algunas desviaciones en la época, donde aparecían algunos funcionarios enriquecidos con la función pública, cosa que había sido inédito. Sí, ¿no? pero fíjese que notable, la Revolución del 90 fracasa, pero aparecen líderes de distintos partidos políticos que son verdaderos ascetas y que tienen una concepción ética superlativa. Aparece Juan B. Justo, Nicolás Repetto, que han sido todos revolucionarios del 90, aparece Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, aparece Alfredo Palacios, es una consecuencia de él, Carlos Pellegrini, etcétera, etcétera, toda gente. Después Lisandro de la Torre, que fue uno de los combatientes, Marcelo Torcuato de Alvear, que él tira toda su fortuna por la política, termina pobre. La esposa de Marcelo Torcuato de Alvear, que continúa su vida, supervive, no es el término, sobrevivió. Durante más de 20 años, terminó en la más absoluta pobreza y el gobierno de Ilia le tuvo que dar una pensión para que pueda mantenerse, y vivió en la Casa del Teatro, cuando era una de las herederas de las fortunas más importantes del país. Sí. Bueno, pero muchísimos políticos argentinos han sido masones. Muchísimos masones. Bueno, podemos decir los que han fallecido, ¿no? Claro. No podemos revelar no, por supuesto. a los que han... un hombre que ha tenido un perfil ético muy importante y está en la revista que nosotros le entregamos, sí, en la portada. Muchísimas gracias por la revista Masonería, sí, Símbolo, revista de cultura y opinión. Un hombre de nuestro tiempo, contemporáneo, que falleció hace 2 o 3 años, que es un ejemplo de ética, ha sido el hermano Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue gobernador de Río Negro, y ha sido un hombre que justamente llevó ese mandil que yo le decía cuando el masón ingresa, asume un solemne compromiso de que ese mandil blanco que le pone, que es el símbolo del trabajo y de la perfección, y es el símbolo de la pureza, cuando termine sus días, los hermanos lo van a revisar. Y si ese mandil no se mantiene puro y sin máculas, le vamos a decir, hermano, has triunfado en la vida, y ahí vamos a rendirle un homenaje, no a él, porque no creemos en el hombre providencial, sino en su obra.
Y nosotros le hemos rendido un homenaje al hermano Osvaldo Álvarez Guerrero porque ha sabido levantar y a llevar bien alto las banderas de la ética y eso que ha tenido funciones políticas muy importantes. No se enriqueció, al contrario, se empobreció y continuó. Por eso nosotros le rendimos un homenaje a este hermano que ha sido contemporáneo, ¿no? Ana María de Olivo dice felicitaciones otra vez para mí, porque comparto todo lo que dicen sobre la ética y la moral. Bueno, hay que felicitarlos a estos dos caballeros que nos han acompañado, estos dos masones, que realmente no somos pocos los que compartimos sus ideales. Así que muchísimas gracias, Enrique Mujica, y al programa maestre Nicolás Breglia. Muchísimas gracias a usted, a los dos, por estar acá, por hacernos ver tantas cosas que ignorábamos, por lo menos yo, de la masonería. Y bueno, y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz.